Buenas tardes, compañeros y al docente Edwin Francis. Nuestro tema de exposición corresponde al movimiento plano de cuerpos rígidos. Los integrantes del grupo somos Juan Diego Cortés y quien les habla, Diego Boyacá. Trabajo de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. En esta sección definiremos el trabajo de un par y se obtendrá la expresión para la energía de un cuerpo rígido en movimiento plano. El principio de trabajo y energía se utilizará después para resolver problemas en los que participen desplazamientos y velocidades. Como anteriormente lo hemos visto, definimos el trabajo como el trabajo de un punto 1 a un punto 2 va a ser igual a la integral de la posición inicial a la posición final de la fuerza en producto punto con un diferencial de desplazamiento o un diferencial de la trayectoria por donde eh, consideramos un cuerpo rígido como lo tenemos acá y vamos a considerar que este cuerpo rígido está sometido a dos movimientos simultáneamente, los cuales van a ser un desplazamiento a una velocidad determinada y, y un movimiento de giro. Al calcular el trabajo de las fuerzas externas, es conveniente determinar el trabajo de un par y no de fuerzas individuales. Eh, Como podemos observar en la gráfica, vemos que el desplazamiento del punto A al punto A' va a ser igual al desplazamiento del punto B al punto B', lo que nos indica que es un cuerpo rígido y se desplaza con una velocidad determinada y tenemos un par de fuerzas aplicado. El par de fuerzas, recordemos que son dos fuerzas con la misma magnitud, pero aplicadas en sentidos opuestos. El trabajo, podemos reemplazar la fuerza por su componente paralela a la superficie, que es la que nos va a realizar trabajo, y la podemos expresar como el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la integral de la posición inicial a la posición final de f por el coseno de alfa de s. Como ya lo mencioné, f por el coseno de alfa es la componente paralela que nos genera trabajo, puesto que las componentes perpendiculares a la superficie o a la trayectoria no generan trabajo. Aquí ya consideramos el cuerpo rígido como con un movimiento de rotación. Como ya mencioné, el cuerpo rígido está sometido a dos movimientos simultáneos, que son desplazamiento y rotación. Para este caso consideraremos solo el movimiento de rotación. Como ya sabemos, al aplicar un par de fuerzas, aquí los mencionamos como F y menos F, decimos que el cuerpo rígido va a tener una tendencia de rotación. Al tener una tendencia de rotación va a describir una trayectoria circular y esta trayectoria circular va a tener una longitud que va a ser una longitud de arco. Sabemos que la longitud de arco es igual a r por teta. En este caso, como tenemos un infinitesimal del ángulo o de teta, podemos decir que un diferencial de longitud o un infinitesimal de longitud va a ser igual a r por d teta o un infinitesimal de ángulo de desplazamiento. Reemplazando ds, decimos que un infinitesimal de trabajo o un diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza por nuestro diferencial de desplazamiento o de trayectoria. Como ya dijimos, ds es r por d teta, que sería igual a f por r por d teta, que es nuestro infinitesimal de trabajo o nuestro diferencial de trabajo. F por r, como sabemos, es la magnitud del momento generado por la fuerza F
que es la única fuerza que nos genera momento y que causa que el cuerpo rote. Entonces podemos decir que el trabajo, o que un diferencial de trabajo, es igual a la magnitud del momento por un diferencial de ángulo de desplazamiento. Entonces el trabajo total va a ser igual a la integral de un ángulo inicial a un ángulo final por la magnitud del momento por un diferencial de ángulo de desplazamiento. Cuando el momento del par es constante, lo podemos considerar como el trabajo de una posición inicial a una posición final, como el momento de un θ sub 1 a un θ sub 2, que serían nuestros ángulos de desplazamiento respectivamente. Para este caso, podemos decir que hay casos donde no se genera trabajo, los cuales son cuando se aplican fuerzas a puntos fijos. Estos puntos fijos los podemos denotar como ejes o fuerzas aplicadas a un cuerpo soportado sobre un punto de aplicación fijo, ya que su componente es perpendicular, no genera trabajo, y a puntos fijos que no tienen fricción, como lo son un eje o un pasador sin fricción. Estos se consideran que no generan trabajo. Energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano. Para hacer el análisis recurrimos a conocimientos previos adquiridos anteriormente sobre la conservación de la energía cinética y daremos una nueva definición de esto. Como ya lo mencioné, el movimiento plano general consta de dos movimientos simultáneos sobre el cuerpo rígido, los cuales son un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que esta es un movimiento de desplazamiento, y un medio de la sumatoria de los delta de masa o un infinitesimal de masa por la velocidad al cuadrado, lo que nos indica que esta primera parte de la ecuación quiere decir que este cuerpo de color café se está desplazando con una velocidad, que sería el primer momento al que está sometido, el primer desplazamiento al que está sometido el cuerpo. El segundo movimiento simultáneo al que está sometido el cuerpo sería este, un medio de la masa, un medio de la sumatoria de los delta de masa por la velocidad subida al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este cuerpo se desplaza con una velocidad con respecto al eje coordenado y, x, al eje coordenado en color negro. Y si tomamos un infinitesimal de masa o un delta de masa muy pequeño, decimos que este también se desplaza con la misma velocidad, puesto que pertenece al cuerpo rígido. Pero este tiene una velocidad tangencial. La velocidad tangencial decimos que es r por w. W es la velocidad angular. Y este v sub i de color verde es la velocidad con la que este pequeño diferencial de masa se mueve con respecto a este eje y', x' en color rojo. Esta definición de energía cinética es para el análisis movimiento plano general donde se presenta el movimiento de traslación y rotación. Estos son los dos movimientos simultáneos a los que se somete nuestro cuerpo rígido. Aquí lo podemos explicar más fácilmente diciendo que consideramos una esfera uniforme sobre una superficie que vamos a considerar sin fricción para el análisis de la energía cinética. Entonces, decimos que nuestra esfera está en una posición inicial donde su velocidad inicial es cero y su velocidad angular también es cero. Dejamos que el cuerpo rígido se desplace y va a adquirir una velocidad
de desplazamiento y una velocidad de giro, que sería la velocidad angular. Entonces aquí podemos visualizar claramente los dos movimientos simultáneos a los que está sometido nuestro cuerpo, que va a ser el de desplazamiento y el de rotación. Sabiendo que la velocidad tangencial o la velocidad del cuerpo es igual a W por R, podemos reemplazar en la ecuación de energía cinética para un movimiento plano y decir que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la sumatoria de los R cuadrado por un diferencial de masa o un delta de masa por W al cuadrado. Este R cuadrado por W al cuadrado es la velocidad al cuadrado, que como ya dijimos, como ya mencioné, la reemplazamos por esta parte. Finalmente, deducimos que esta parte de la ecuación no es más que el momento de inercia del cuerpo, por lo que decimos que T o energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esta ecuación es la que generalmente utilizamos para hacer el análisis de los ejercicios planteados en el libro. Y llegamos a la conclusión de que el cuerpo rígido está sometido a dos movimientos simultáneos como lo mencionamos anteriormente. Esta parte, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, nos indica un desplazamiento del cuerpo rígido y la segunda parte es el segundo movimiento simultáneo al que está sometido el cuerpo rígido, que es un medio de momento de inercia por la velocidad al cuadrado, lo que nos indica que el cuerpo está rotando mientras se desplaza, lo que quiere decir que la energía cinética total va a ser la suma de estos dos movimientos simultáneos a los que se somete el cuerpo rígido. Rotación o centroidal. Este es un caso particular del movimiento plano del cuerpo rígido. Considerando un punto fijo en donde el cuerpo rígido tenga una rotación y una velocidad angular cuyo punto sea distinto al centro de masa del cuerpo, obtendremos un movimiento de rotación no centroidal donde habrá un desplazamiento, donde no habrá un desplazamiento, por lo tanto podemos deducir que al no haber un desplazamiento del cuerpo rígido, el punto O es nuestro punto fijo, que no coincide con el centro de masa o con el punto G, lo que quiere decir que el cuerpo rígido, al no desplazarse, no va a tener, no va a aparecer la primera componente de la energía cinética, sino que solo se nos va a presentar un movimiento de rotación, lo que nos quiere decir que la energía cinética para este caso es un medio de la sumatoria de los delta de masa por R por W todo al cuadrado. Ya mencionamos que este R por W es la velocidad con la que gira o la velocidad tangencial, por lo que decimos que un medio de la sumatoria de R cuadrado por delta de masa por W al cuadrado, donde ya dedujimos que esta sumatoria por el delta de masa no es más que el momento de inercia con respecto al punto O. Entonces, para este caso, decimos que la energía cinética total es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. A continuación, mi compañero Juan Diego les explicará el ejercicio propuesto para este tema. Bueno, continuando con el tema de exposición, vamos a continuar con un ejercicio del libro. Este es el problema resuelto 17.1, el cual nos habla de un volante y un bloque que se encuentra sujeto a él mediante una cuerda. Entonces, el enunciado nos dice que un bloque de 240 libras se suspende en un cable inextensible
que está enrollado alrededor de un tambor de 1.25 pies de radio, unido rígidamente a un volante. El tambor y el volante tienen un momento de inercia centroidal combinado I igual a 10.05 libras-pies por segundo al cuadrado. En el instante mostrado, la velocidad del bloque es de 6 pies sobre segundo dirigida hacia abajo. Si el cojinete A está mal lubricado y la fricción en el mismo es equivalente a un par de 60 libras por pie de magnitud, determine la velocidad del bloque después de que éste se ha movido 4 pies hacia abajo. Entonces, de este enunciado hay que tener en cuenta que nos está hablando que el tambor, el cual es la superficie que vemos aquí en azul, está unida rígidamente a este volante que se encuentra en la parte de afuera. El momento de inercia que tienen ambos es de 10.5 libras pies por segundo al cuadrado. Pero nos dice que el cojinete A, aquí donde está soportado y es el que permite que tanto el volante como el tambor giren, está mal lubricado y presenta un momento, es decir, presenta una fricción. Esta fricción claramente va a ser contraria al movimiento, que en este caso sería en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el momento que se encuentra frenando como tal dicho movimiento o desacelerando es de 60 libras-pies en sentido horario. Teniendo en cuenta estas condiciones iniciales, lo que necesitamos hallar y lo que le está sucediendo al sistema, vamos a ver qué datos tenemos. Primero que todo, como es el peso, que es del bloque verde que encontramos aquí en la parte de abajo. Luego tenemos el radio del tambor de la parte azul, que es de 1.25 pies, el momento de inercia que tiene el tambor y el volante, la velocidad que lleva el bloque y hacia abajo, se está trasladando hacia abajo, y el momento que genera la mala lubricación del cojinete. Estos datos los podemos reemplazar en este diagrama, en el cual tenemos unas reacciones, como lo vemos en el cojinete, el momento que presenta este por su mala lubricación, es decir, su fricción que está tomando, la velocidad angular 1, es decir, la velocidad angular que lleva en el momento 1 cuando la velocidad lineal o traslacional del bloque es de 6 pies sobre segundo, en S1, que es la posición 0. Tenemos aquí en cuenta nuestros datos que ya conocemos del enunciado, y debemos tener en cuenta que el cable es inextensible, es decir, no va a haber trabajo por sus fuerzas internas, es decir, no va a haber tensiones internas tampoco, ni fuerzas que generen demás trabajos al sistema. El primer paso que vamos a realizar para resolver este problema va a ser un análisis por su energía cinética en la posición 1. Para esto debemos primero hallar esta velocidad angular W1. Si conocemos que la velocidad que lleva el bloque hacia abajo es de 6 pies sobre segundo, y sabemos que la velocidad de este bloque se puede dar también de esta forma, que la velocidad angular que lleva el tambor por su radio, podemos despejar el W, la velocidad angular, nos queda la siguiente expresión que está en negrilla, y si reemplazamos los datos que ya tenemos, nos va a dar que su velocidad angular es de 4,8 radianes sobre segundo. Entonces, con esta velocidad angular podemos proseguir y tener en cuenta estos datos del enunciado y nuestra velocidad angular que ya la hallamos. Ahora, para la energía cinética en la posición 1, como lo mencionamos anteriormente, tenemos la siguiente ecuación, donde la energía cinética al instante 1 va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esta velocidad es la que ya en el instante 1, más un medio del momento de inercia del volante con el tambor por la velocidad angular al cuadrado. Esta velocidad angular también es del instante 1, ya que estas dos velocidades están directamente relacionadas. Reemplazando los datos que ya tenemos del enunciado y de los que ya hemos hallado, obtenemos que la energía cinética en el instante 1 es de 255 pies por libras. En este punto hay que tener en cuenta que la masa que se encuentra en esta ecuación la podemos hallar con el peso que genera el bloque, que es de 240 libras
dividido en la aceleración, que es 32.2 pies sobre segundos. Recordemos que está la aceleración para el sistema inglés. Esto, debido a que el análisis dimensional nos arroja que pie al cuadrado sobre pie queda pie por libra, y estos 2 segundos al cuadrado se cancelan. Lo mismo es para esta distancia de acá. Este segundo al cuadrado cancela este segundo al cuadrado, debido a que el radian es una unidad adimensional. Proseguimos para la posición 2. Para la posición 2 tenemos que la velocidad angular 2 va a ser igual a la velocidad que lleve el bloque en ese instante 2 sobre el radio, que pues es constante, es el radio del tambor. Reemplazamos y tenemos la expresión vista en la pantalla. Para el trabajo 2 aplicamos la misma ecuación, pero ya con los valores de aceleración y de velocidad 2. Como la velocidad es completamente lineal, proporcional a la velocidad angular, podemos dejarlo todo expresado en función de solo una incógnita para esta ser hallada más adelante. Nos da que la energía cinética que tiene el sistema en el instante 2 es de 7.02 por su velocidad en el instante 2 al cuadrado. Esto, su unidad es que nos da la multiplicación de la velocidad, y este 7.09 van a ser pies sobre libras, igual que la energía cinética del instante 1. Ahora, ya teniendo estos datos, los anotamos ahí en la parte de arriba para tenerlos en cuenta, y vamos a analizar el trabajo que está realizando este sistema. Recordemos que este trabajo va a ser las condiciones que se le están aplicando o que está sufriendo el sistema, que en este caso es una desaceleración por este momento de 60 libras por pie, el cual va a hacer que claramente esta velocidad y esta velocidad, ambas velocidades, tanto la traslacional como la angular, se van a reducir por efecto de este momento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el peso que tiene el bloque, que es de 240 libras, el cual también va a realizar un trabajo sobre el sistema, debido a que es esta fuerza la que impulsa el bloque hacia abajo, quien lo va a desplazar. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estos dos trabajos que está tomando, que encontramos en el sistema, para hallar el trabajo neto que se aplica desde el instante 1 hasta el instante 2. Ustedes se preguntarán, estas reacciones, ¿qué papel juegan? Realmente no las necesitamos en lo absoluto para este análisis, debido a que como son reacciones aplicadas en un eje y estamos analizando el movimiento del volante y del tambor con respecto a este eje, estas no generan trabajo, como se ha mencionado en la teoría vista anteriormente. Esto es fácil de concluir debido a que el trabajo se analiza por si tenemos una fuerza, el desplazamiento que genera una fuerza sobre un cuerpo, o si tenemos un desplazamiento angular, el momento por el delta angular, es decir, por qué tanto le hemos movido angularmente. El soporte del tambor y el volante no se están moviendo, entonces estas reacciones como tal no están generando ningún trabajo sobre el sistema, que es del bloque, el volante y el tambor. Ahora, como ya sabemos que solamente tenemos dos trabajos, que uno es el de la desaceleración o el momento de 60 libras por pie debido a la mala lubricación del cojinete, y otro es el que está realizando el peso del bloque, que el peso es de 240 libras. En caso de que el momento, el trabajo que realiza el momento sea mayor que el trabajo que está realizando el peso, nos va a reducir la velocidad, como lo mencioné anteriormente, debido a que se está generando un trabajo contrario pues al movimiento que se está analizando, que es del bloque hacia abajo. Sin embargo, en caso de que el peso genere mayor trabajo en el sistema entre el instante 1 y el instante 2, entre el movimiento traslacional del bloque de 4 pies, nos va a significar que el sistema está teniendo un trabajo positivo, es decir, el trabajo que se le está aplicando
va a aumentar la energía cinética, por lo tanto va a aumentar la velocidad angular y la velocidad del bloque, la velocidad traslacional. Ya veremos en el cálculo cómo nos da. Entonces, sabemos que un diferencial de desplazamiento llamado ds, que en este caso es lo que se está desplazando en este punto, esta distancia lineal, esta longitud, va a ser igual al radio por el de teta. ¿Qué es el de teta? El de teta va a ser el cambio del ángulo que tendremos en el tambor. Es decir, si tomamos 0 como este eje AX en esta dirección, como se muestra en el vector AX, el de teta va a ser qué tanto se está desplazando angularmente el tambor. Es decir, sabemos que es totalmente lineal la relación que tiene este desplazamiento alrededor de esa circunferencia con lo que va a desplazarse el bloque hacia abajo. Por lo tanto, podemos despejar el de teta y nos da que el bloque se va a mover 3,2 radianes cuando el desplazamiento en este bloque sea de 4 pies. Dicho esto, sabemos que el trabajo se puede calcular de un instante 1 a un instante 2 como la fuerza, que en este caso es el peso, que está desplazando el bloque por la ds, que es que tanto lo está desplazando, menos el momento es negativo debido a que está frenando, es decir, es un trabajo negativo, le está quitando energía cinética, por decirlo así. Ya lo vamos a ver un poco ahora más adelante. Entonces es el momento por el de teta. La deducción de estas fórmulas ya la vimos anteriormente en la teoría. Ahora, si reemplazamos los datos, nos va a dar un valor del trabajo aplicado de 768 pies por libra. ¿Esto qué nos dice? Como el trabajo es positivo, significa que se le está añadiendo energía al sistema. Por lo tanto, el trabajo que realiza este peso es mayor al que le está restando el momento o la fricción. Claro, si no hubiera fricción sería mucho mayor el trabajo que realizaría el sistema. Es decir, la adición de trabajo que tendría sería mucho mayor. Ahora, tomando en cuenta el trabajo que se le está aplicando al sistema, podemos aplicar el principio que es, si tenemos una energía cinética en 1, le aplicamos un trabajo que lleve desde 1 hasta 2, la energía cinética que va a tener en 2 será igual a la suma de la energía que teníamos en 1 más el trabajo que le aplicamos en este intervalo. Entonces tenemos 255, que es nuestro trabajo 1, nuestra energía cinética 1, más 768, que fue nuestro trabajo aplicado, y debe ser igual a 7,09 por la velocidad 2 al cuadrado, que es nuestra energía cinética en el instante 2. Como ya solo tenemos una incógnita, podemos despejarla y nos va a dar que la velocidad en 2 será de 12,01 pies sobre segundo. Como ya dije anteriormente, esta velocidad aumentó con respecto a la inicial, que era de 6 pies, la cual tenemos acá. ¿Por qué? Porque el trabajo, como ya lo mencioné, es positivo. El trabajo que se le está aplicando al sistema es positivo. Esta velocidad claramente irá hacia abajo. Ahora, podemos ver unas aplicaciones teniendo en cuenta que el momento de inercia de un disco delgado está dado por las siguientes expresiones que tenemos en la pantalla. Esto fue tomado de una tabla de fórmulas, una tabla de ayuda del libro que usamos como guía, BIR, de 9ª edición. Y podemos ver algunas aplicaciones de este disco delgado que vimos anteriormente en su cualidad de momento de inercia, cómo estos almacenan energía. Vamos a ver el video. Un motor de combustión interna genera las oscilaciones torsionales en la cadena cinemática. En la ejecución con volante convencional y discos de embrague con amortiguador de torsión,
Las oscilaciones torsionales se transmiten al ralentí en su mayor parte sin filtrar a la transmisión. La gráfica que acabamos de ver anteriormente se refiere a las oscilaciones torsionales que está sufriendo el eje de un motor o el cigüeñal, como lo conocemos más comúnmente, cuando tiene solamente un disco de masa en su volante. Ya creo que todos conocemos lo que es el volante de un auto, que se encuentra después de entre su motor y el embrague, para reducir algunas de estas vibraciones o oscilaciones torsionales, como lo menciona el video. El volante de doble masa filtra las oscilaciones torsionales con su sistema integrado de resortes, amortiguación, y las absorbe casi por completo. Ahora, la gráfica que acabamos de ver se refiere a cuando este volante tiene un sistema de doble masa. ¿Qué significa esta doble masa? Que tiene una masa conectada al motor, es decir, a la parte de los cilindros, al cigüeñal, y la otra masa la tiene conectada en la parte posterior o siguiente al disco de closed, al embrague. ¿Esto para qué? Para contrarrestar estas oscilaciones torsionales que genera tanto el motor como la caja de embragues, la caja de velocidades, que está conectada directamente a las ruedas. Esto genera una mayor eficiencia y un menor desgaste en los ejes, componentes y demás sistemas de transmisión de potencia que tienen los automóviles, debido a que se reducen mucho las fatigas por impactos, por de repente que el motor tenga una sobreaceleración. Estos volantes de inercia permiten reducir totalmente este tipo de fenómenos, este tipo de oscilaciones en la torsión de los ejes, lo cual brinda una mayor vida útil para los componentes de todo el automóvil que estén ligados a estas partes mecánicas. Ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué? Estos volantes de inercia, ¿para qué los usamos? Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, estos volantes de inercia lo que permiten es almacenar una cierta energía cinética por el movimiento que lleva el eje, y cuando hay un cambio abrupto en la energía que se le está suministrando, en el trabajo que se le está suministrando al sistema, que en este caso es el cigüeñal, puede ser por efecto del motor, por efecto de una desaceleración muy brusca, o una frenada interna por una falla, este volante genera un momento de inercia que va a mantener en una velocidad el eje y no permite unos cambios muy fuertes en los movimientos, en la rotación o en la aceleración del dicho eje, lo cual, como mencioné también anteriormente, aumenta considerablemente la vida útil y evita muchas fallas, como por ejemplo la desincronización de lo que es el árbol de levas, que son los inyectores, y los cilindros en su recorrido hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a ver una aplicación un poco más moderna de lo que llevan estos volantes, y es los sistemas de recuperación de energía cinética. Estos sistemas de recuperación de energía cinética en automóviles lo que llevan es que a la hora de realizar una desaceleración por frenado, por cualquier otro motivo, se va a almacenar la energía que lleva el auto, ¿sí? En ese trabajo lo vamos a almacenar ya sea en baterías o ya sea en un volante, como lo mencioné anteriormente, y esto nos va a permitir que cuando requiramos volver a acelerar, necesitamos potencia o torque en nuestras ruedas, sea mucho más ágil esta aceleración, o poder utilizarla cuando se almacenan baterías, poder utilizarla en unos momentos críticos como es en una carrera de Fórmula 1 a la hora de adelantar. Vamos a ver el video que nos explica un poco más a detalle esto. Últimamente usted habrá escuchado hablar de estos conceptos de híbrido, vehículo híbrido, y vehículos con recuperadores de energía, principalmente los recuperadores de energía en competición. También los hay en calle, por supuesto. La diferencia entre un híbrido y un sistema de recuperación de energía es que el híbrido genera distintas formas de energía para impulsar al vehículo, con lo cual, en definitiva, se reduce el consumo de hidrocarburos, se mejora la eficiencia del vehículo y se mejora también la condición de medioambiental.
En los vehículos con recuperadores de energía también es una suerte de híbrido, pero esta vez en vez de generar distintas formas de energía, se trata de recuperar energía que normalmente perdemos. Cuando un vehículo desacelera, el propio motor o los frenos, en el momento que estamos parando, están generando energía que se transforma en calor y se pierde, inexorablemente se pierde. Si yo a través de algún artilugio puedo recuperar parte de esa energía que en el freno se perdería en forma de calor, la cosa empieza a ponerse interesante. Le muestro cómo en un Williams, en un Fórmula 1, se ha hecho para poder recuperar energía y después usarla en los momentos de la aceleración principalmente. El principio del sistema es extremadamente sencillo, su implementación por supuesto que no. El tema consiste en que para frenar, más allá del freno del disco propiamente dicho, utilizo un motor eléctrico que actúa como generador y consume energía. Genero energía eléctrica sobre la base de la energía que me entrega el freno y esa energía la transmito a algo para acumularla. Ese algo pueden ser baterías normalmente o pueden ser también algo que es mucho más liviano y muy práctico si se trata de devolverla inmediatamente, que es un volante. Acumulo energía en un volante. El volante aumenta su velocidad y como todo buen volante acumula energía. Esa energía acumulada en el momento que la quiero usar la devuelve ese volante a un generador que a su vez mueve el otro como motor y la aplica directamente en la rueda. El principio, le reitero, es extremadamente sencillo. ¿Cuánto puede servir esto? Bueno, por ejemplo, a través de un botón que está en la columna del que conduce, cuando él realmente lo necesita, le aparecen, escuche bien, 60 HP más en el momento de la aceleración, lo cual es una barbaridad. Justamente en el momento más comprometido, como puede ser un sorpaso, una curva, la entrada de una recta, en fin, los momentos en que realmente se necesita potencia y potencia efectiva. La gente de Williams ya está pensando en reproducir esto que lo han puesto a punto y funciona realmente en vehículos de Fórmula 1 en su aplicación a los vehículos de calle. Sencillamente formidable. El KERS es un dispositivo que aprovecha la energía que genera un monoplaza cuando frena. Esta energía, que se almacena en una batería, la libera el piloto cuando necesita efectuar un adelantamiento. De este modo, el vehículo gana unos 80 caballos de potencia extra durante unos 6,67 segundos. Entonces, básicamente lo que pasa en estos sistemas es que a la hora de frenar, a la hora de necesitar bajar la velocidad que lleva del vehículo, esta energía que lleva el vehículo de desplazamiento, esta velocidad, se va a tomar, es decir, se va a accionar un sistema que desacelere el auto, haciendo que este acelere un volante o que acelere un generador para convertir esa energía cinética en energía eléctrica y almacenar en unas baterías para luego esta energía ser empleada a la hora de necesitarse aceleración. Entonces, cuando se almacena en un volante, lo que se hace es que cuando uno deja de frenar, el volante ya tiene una energía acumulada por el efecto que está haciendo de frenar el auto, y apenas soltemos el freno, este volante se va a conectar directamente al eje de las ruedas y va a transmitir toda su energía a este eje para ser llevadas a las ruedas. Por esto se denomina un sistema de recuperación. Entonces, muy claro lo que dijo el video, que es diferenciar los sistemas híbridos entre recuperación y los que simplemente están otorgando energía en base a otro tipo de energía. Como conocemos, la energía no se puede crear ni destruir, solamente se transforma. Acá lo que hacemos es, en vez de utilizar los frenos que disipan la energía cinética en calor, lo vamos a utilizar esta energía para acelerar ya sea un volante o acelerar un generador. Cuando ya se requiere un freno más abrupto, en los autos modernos que llevan estos sistemas híbridos, se emplean ambos sistemas. Se emplea primero este sistema de frenado regenerativo que alimenta las baterías de un auto, que ya los conocemos que son eléctricos, y cuando es una frenada muy brusca o una frenada de emergencia, ya se accionan como tal los calipers o las bombas de los pistones de los frenos para frenar los autos, es decir, llevan ambos sistemas. Con estas aplicaciones espero que les haya quedado más claro la importancia de entender el trabajo que se realiza en volantes
y en otros sistemas lo que es su momento de inercia y cómo este los ayuda en varias aplicaciones, en varios casos de la vida real, como lo son los vistos anteriormente en los autos. Muchas gracias por su atención.